La semana pasada terminábamos hablando de que a veces hay discusiones en el hogar, y esas discusiones es a veces por causa de los hijos, las finanzas, los quehaceres y algunas otras cosas. Entonces, en esa parte vamos a abrir un paréntesis en esta tarde, esta noche, y vamos a continuar con lo mismo del matrimonio, pero es el matrimonio y la familia, y vamos en esta tarde a darle algunas pildorillas a los hijos. Así que vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Algo me falta. Ya me acordé qué es. Bien, mientras usted busca, vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque nos amas, porque nos has bendecido, nos has cuidado, nos has guardado. Por todas tus bendiciones, muchas gracias, porque tenemos el privilegio de estar aquí en esta noche. Te pido, mi Señor, que tú bendigas a cada hombre, cada mujer, cada hijo que se encuentra entre nosotros, que esta palabra sea de ayuda y sea de bendición para nuestras vidas, y que nuestro matrimonio, Señor, continúe creciendo y siendo fortalecido en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Ahí vamos a estar leyendo. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Voy a hacer una pausa ahí. Yo quiero que usted le ponga cuidado a esas palabras. Ahí dice disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y quizá va a entender un poquito más adelante, y ahorita que entremos en tema. Dice el 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, vamos a dejarle ahí. Dice ahí el primer párrafo: en estos versículos se presenta la perspectiva cristiana del sufrimiento, y luego viene una serie de preguntas. ¿Por qué vienen persecuciones, pruebas, dificultades, enfermedades, dolor, tristeza y angustias a la vida del creyente? ¿Son acaso una señal de la ira o del desagrado de Dios? ¿Suceden por azar? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante estas cosas? Por lo regular, hermanos, todas estas cosas causan tristeza. ¿Hay alguien que le guste sufrir?
pues le guste o no, vamos a sufrir. A nadie le gusta sufrir, pero estas aflicciones, estas angustias, todo esto que viene y hace contacto con nuestra vida, hermanos, a la postre resultan en bendición, dependiendo de cómo nosotros lo tomemos. Pero a nadie le gusta sufrir. Bien, por los versículos previos, si usted lee los versículos previos a los que acabamos de leer, nos damos cuenta que el escritor de Hebreos le está hablando vamos a decir, a un grupo de hermanos que están sufriendo persecución, están siendo perseguidos por el hecho de que abandonaron el judaísmo y se entregaron a Jesucristo. Y ahora están recibiendo o sufriendo una terrible oposición. Y con esta oposición había el peligro de que ellos tomaran esto como que Dios estaba enojado con ellos. Corrían el peligro de volver atrás al templo, a las ceremonias, a aquellos servicios huecos, vacíos, porque la presencia de Dios en realidad no estaba ahí, porque eran simplemente doctrinas de hombre. Y lo mirábamos en aquella serie que estuvimos mirando, aquellas enseñanzas de lo que eran las historias, bendiciones y gloria del reino, lo hueco y lo vacío que se habían vuelto aquellos cultos religiosos, porque los hombres habían inventado un montón de cosas. Entonces, estos judíos estaban batallando, estaban sufriendo, estaban teniendo oposición, y el apóstol o el escritor teme que vayan a regresar, porque a veces, hermanos, cuando vienen esas situaciones adversas, esos problemas, se suele darles, vamos a decir, interpretarlos de una manera equivocada. Por ejemplo, aquellas personas que salen del catolicismo y se entregan a Jesucristo, de repente sufren persecución, y a veces no falta quien les diga: eso te pasa por haber dejado a la Virgencita. Y estaban corriendo peligro. Entonces es importante, hermanos, que nosotros como cristianos entendamos, aprendamos que esas dificultades nos forman, nos ayudan a crecer como personas. Así que cuando hay dificultades, cuando hay persecución, cuando hay aflicción, de repente nos sentimos angustiados. Y lo mismo sucede con la disciplina. Vamos a seguir leyendo. Estos versículos nos enseñan que estas cosas forman parte del proceso educativo de Dios para sus hijos. Aunque no provienen de Dios, las permite y luego las vuelve para su gloria, para nuestro bien y para bendición de otros. Es importante entender estos principios. A nadie, por lo regular, le gusta sufrir para que otros sean beneficiados. Nadie quiere sufrir. ¿Yo por qué tengo que sufrir para que otros sean beneficiados? Ojo, hermanos, porque en el cristianismo, por lo regular, sucede de esa manera. No queremos sufrir, no queremos enfrentar aflicciones, y menos si la bendición no es para nosotros, va a ser para alguien más. Ese egoísmo debemos nosotros que dejarlo de lado. Dice la siguiente línea: nada viene sobre el cristiano por azar. Las tragedias son bendiciones disfrazadas y las frustraciones las guía Él. Hay tragedias que son bendiciones disfrazadas. Miren,
Es lamentable decirlo, pero es verdad. Los huracanes, ¿les gusta que lleguen huracanes y que inunden su casa y que le tumben el techo? ¿Verdad que no le gusta? Pero ¿sabe que esas tragedias, esas aflicciones que pasan unos, se convierten en bendiciones para otros? Y a veces para ellos mismos. Nadie quiere andar nadando entre el agua a las 2, 3 de la mañana. Pero ¿qué sucede? Después llega FEMA, les da dinero, arreglan su casa y hasta les sobra para comprarse un perro. Por aquí cerca hay unas colonias que se inundaron todas. Y en las salidas a evangelizar a esas áreas, miramos trailitas de construcción en esa área, trabajando y construyendo, trabajando todos los días que quisieran trabajar, por meses, por no decir por años. Después de Harvey hubo mucha bendición para mucha gente, aunque otros sufrieron. ¿Se da cuenta? Las bendiciones llegan disfrazadas y nosotros no las queremos sufrir. Dios domina, dice la última línea aquí, las circunstancias adversas de la vida para conformarnos a la imagen de Cristo. Si tuviéramos la capacidad de entender que detrás de toda situación Dios está dominando y sigue manteniendo el control, nada se sale del control de Dios, nada. Pero nosotros muchas veces no entendemos estas cosas. El escritor, quiere, hermanos, que entendamos que los sufrimientos, las dificultades, las persecuciones que pasamos son necesarias. Son necesarias. Y nosotros no las entendemos. Pero para que nosotros podamos crecer, tiene que haber adversidades. Hermanos, si no viene nada que pruebe nuestra fe, ¿cómo vamos a saber que tenemos fe? Para que nosotros podamos, hermanos, alcanzar la medida, vamos a decir, de ser pacientes. ¿Qué tiene que suceder para desarrollar la paciencia? Usted tiene que ser probado. La paciencia no va a llegar estando sentados, acostados. Señor, ayúdame a ser paciente. No se va a pasar de paciente ahí acostado sin hacer nada. Así que cuando le pide paciencia, se encuentra de repente en un trafical o se encuentra con cada situación que están probando su paciencia. Vienen esas situaciones con un propósito. Nadie las quiere, pero nos ayudan, hermanos, a madurar. La disciplina nos ayuda en la vida para convertirnos en mejores personas. Lo que terminamos allí diciendo, o en ese escrito que leímos, dice que la disciplina al presente no es motivo de gozo, de alegría. A nadie le gusta que le jalen las orejas, que le den un par de cintarazos. A nadie le gusta. Pero dice que al final produce fruto. Las angustias y las aflicciones al final producen fruto. Son bendiciones que llegan disfrazadas y nosotros no las entendemos. Entonces, yo no quiero que se quede usted pensando y mirándome. ¿Está hablando de la disciplina o está hablando de las pruebas? Juntas se parecen. Y por eso les dije que aquí decía que Dios disciplina y azota. Son cosas que van parecidos. No le voy a cobrar por dos, le voy a cobrar por uno. Le estoy dando dos en uno. Pero, hermanos, nosotros necesitamos entender que cuando usted y yo crecemos y maduramos y entendemos las circunstancias, entonces nos convertimos en personas útiles a la familia, a la iglesia, a la sociedad, a todo aquello que nos rodea.
pero no queremos nosotros sufrir, no queremos tener adversidades, pero esas adversidades se convierten en bendiciones para otros. Como ya lo dije, mire, por ahí tengo, a veces cuando, no digo, iba a decir de ocioso, pero no estamos de ociosos, pero cuando hay tiempo, a veces me pongo a escribir cosas, a veces le dije a mi esposa que a veces me pasan cosas raras y digo, quisiera que cuando estoy en la casa se vengan cosas a mi mente para escribirlas, y a veces me dan aquí en la iglesia. Y a veces tiene que ver con lo que está predicando el pastor, a veces no. Y agarro la pluma y yo empiezo a escribir lo que está viniendo a mi mente. Y por ahí tengo varias predicaciones que no las he metido todavía al calentador, al horno. Están con títulos y tienen material. Y uno de esos está titulada El sufrimiento del tiempo presente son las bendiciones del futuro, y está basado en la vida de José y en cosas similares a esas. Si lo quiere copiar y predicarlo está bien, no me enojo, ahí nomás me manda remesas, pero bueno, ahí está. Los sufrimientos del presente son las bendiciones del futuro. Mire, José fue vendido para Egipto. Era apenas un muchachillo de unos 17 años. Estaba jovencito cuando fue vendido como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Si yo le pregunto a usted, ¿entendió José por qué fue llevado cuando lo vendieron? La respuesta es no. Porque sus mismos hermanos, viéndose acusados por el pecado y por su conciencia cuando están en Egipto, que José los trata rudamente, ellos empiezan a platicar en hebreo y no se dan cuenta que José está entendiendo todo lo que ellos dicen. Y ellos dijeron, esto nos pasa por haberle hecho todo el daño que le hicimos a nuestro hermano. Nosotros vimos la angustia, la aflicción que había en su corazón. Miramos en su rostro que nos rogaba como diciendo, no me vengan. Había angustia, había dolor, había tristeza en el corazón de José porque estaba entendiendo la situación. Iba a ser vendido como esclavo y lo más probable es que jamás nunca iba a volver a ver a Dios o a sus hermanos, a su padre. Pero lo importante acá entender usted y yo es que Dios está en control de esas cosas. José no lo entendió. Tuvo aflicción de espíritu. Lo entendió después. Y esa aflicción de José, la angustia de José, se convirtió en bendición para otros porque terminó preservando la vida de toda su familia, incluyendo la de aquellos que lo vendieron. Nadie quiere sufrir, pero Dios trabaja de esa manera. Y las aflicciones mías se van a convertir en bendiciones para otros después, porque Dios usa eso como herramientas en nuestras manos para poder ayudar y bendecir a otros. Esas cosas nos ayudan a crecer, a madurar y a entender los principios de Dios. Seguimos leyendo. De modo que los antiguos creyentes hebreos fueron exhortados a recordar Proverbios 3, 11 y 12. Vamos a ir para allá. Proverbios 3, 11. Vamos a ir poco a poco metiéndonos a donde queremos llegar. Así que tenga paciencia. ¿3:11 lo tiene? Dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dice después del versículo, donde Dios se dirige a ellos como a hijos,
Ahí los advierte en contra de menospreciar la disciplina o perder el valor bajo su reprensión. Si se rebelan o abandonan, pierden el beneficio de sus tratos con ellos y no llegan a aprender las lecciones que les quiere enseñar. Es importante, hermanos, mantenernos sumisos bajo la mano de Dios. Hay mucha gente que lamentablemente malentiende cuando alguien está pasando por dificultades y lo primero que dicen es: ¿qué clase de pecado habrá cometido para que se le venga semejante cosa? No siempre es así. Dios nos hace pasar por cosas para bendecir a otros. Y al que toma por hijo, Él lo disciplina. Y esas cosas son las que ayudan a los hijos a mantenerse derechos. Pero vamos a seguir para adelante. Miren, Dios quiere, amados hermanos, que sus hijos aprendan eso, a que las pruebas, la disciplina produce fruto. Vamos a leer algunas escrituras que no están en sus hojas, pero si las quiere agregar ahí, agréguelas. Lo que estamos buscando es que esas dificultades, o lo que quiero probarles bíblicamente, es que esas situaciones adversas producen fruto. La disciplina también. Veamos Romanos 5:3. Romanos 5:3 al 5. ¿Lo tiene? 5:3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué cosas? Pablo ya había entendido esto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos quieren ser pacientes? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser pacientes? ¿Se da cuenta lo cobardes que somos? Por eso no maduramos, por eso no crecemos. Lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo: ser bueno para nada no cuesta. Ser alguien cuesta. Tener un buen testimonio cuesta. Crecer cuesta. Madurar cuesta. Tener paciencia, tener amor cuesta. Hay un precio que pagar. Y me temo que les voy a tener que dar cachetadas. Pero no te preocupes, la voy a dar con guante blanco. Vamos a ver otra escritura. Santiago 1:2. Ahí nomás al otro lado donde está besando los campos. Santiago 1:2 al 4. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Ya lo tiene? Quiero que sepa que no llevo prisa en esto. Vamos a tratar de hacerlo de la manera que se debe de hacer. Y si terminamos el otro año, terminamos el otro año. A ver quién aguanta más. 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Usted sabe lo que es íntegro? Ser completo, ser cabal, que no falte nada, ni una onza. Si no tenemos paciencia, si no tenemos muchas de estas cosas, no estamos completos. ¿Quieren desarrollar la paciencia? ¿Se animan? Amén. No tenga miedo, no le va a pasar nada. Dios está en control, amados hermanos, y Dios no actúa por capricho. Todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Bien, vamos a seguir. Primera de Pedro 4:12 al 16. Nomás allá adelantito de Santiago se encuentra Pedro el intrépido. Capítulo 4, versículos 12 al 16. Lo voy a esperar, todavía está ojeando. Ya le dije que no traigo prisa. ¿Ya lo tiene? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Se da cuenta? Las pruebas no deben de ser extrañas para nosotros. Si usted está en prueba, está en dificultades, está en aflicción, despreocúpese. Eso quiere decir que estamos en las manos de Dios y que Dios está en control, que Dios está trabajando, que Dios quiere que crezcamos. No se sorprendan, dice Pedro, cuando estén pasando por pruebas. Lo que pasa es que estamos muy cómodos. Y eso es lo que me preocupa, que un día tengamos que pagar, ahora sí, como dicen por ahí, justos por pecadores. Porque por la pasividad de unos, Dios va a tener que hacer algo para despertarnos. No se preocupen, como si les estuviera pasando algo extraño, dice Pedro. No, es normal de la vida del cristiano. A ver si para el otro viernes, para el domingo ya no quieren venir. ¿Qué dice el 13? En lugar de extrañarse, gócense, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Se da cuenta? Por estar acostado, por ser un bueno para nada, no voy a recibir ninguna recompensa. No voy a ser llamado bienaventurado. ¿Qué dice? A continuación: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, hablando de los que no creen, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Hay mentiras aquí? No vaya a venir quejándose con el pastor o contento: hermano, estoy gozoso porque estoy pasando dificultades, me van a llevar preso por ladrón. Eso no es ningún beneficio. O que ya me traen y no voy a llevar a corte porque ando de metiche, me debo de gozar, soy bienaventurado. No, va a salir avergonzado de ahí. No padezca como homicida, como ladrón, o por entrometerse en lo que no le conviene. Más bien en lo que no le importa, pero ahí lo dejamos. No padezca de esa manera, amado hermano. Dice el 16:
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchas veces, hermanos, vamos a ser sometidos a pruebas como cristianos, como matrimonios, como individuos, como iglesia. Vamos a ser sometidos a cierto tipo de pruebas. Pero no se preocupe, no es nada del otro mundo, no es nada extraño. Simplemente Dios está trabajando con nosotros, con sus hijos, con su familia, porque somos hijos de Dios. Vamos a seguir. Dice el siguiente párrafo. Cuando leemos la palabra disciplina, solemos pensar en unos azotes. Pero aquí este término significa instrucción o educación del niño. Incluye instrucción, disciplina, corrección y advertencia. Todo ello tiene el designio de cultivar virtudes cristianas y eliminar el mal. Vuelva a leer eso. Todas esas cosas que pasaron, que dijimos, que mencionamos, la corrección, la disciplina, la instrucción, todo ello, dice, tiene el designio de cultivar virtudes cristianas y eliminar el mal. Este pasaje en Proverbios afirma de forma clara que la disciplina de Dios es una prueba de su amor y que ningún hijo suyo queda exento de la disciplina. Disciplina, vara de corrección. Cuando oímos esas cosas, no va a faltar alguien que diga qué salvajes son. ¿Cómo que disciplinar? ¿Cómo que azotar? No tienen nada bueno que hacer. Por eso piensan en eso. Mire, amado hermano, le voy a decir algo. Si usted es de las personas que piensa o que diga, a mí nadie me va a decir cómo disciplinar a mis hijos, le tengo noticias, y malas por cierto. Si usted y yo no disciplinamos a nuestros hijos, si no les enseñamos, alguien más les está enseñando ya, y de una manera muy equivocada. Estas nuevas generaciones, hermanos, entienden perfectamente los mensajes subliminales que aparecen en las caricaturas, en las películas, en los videos de YouTube que ellos miran. Les tengo noticias y muy malas. Si usted piensa que nadie le va a decir cómo corregir a sus hijos, alguien se los está corrigiendo ya. Se los está enseñando, no corrigiendo, enseñando, y de una manera equivocada. Se les está metiendo muchas ideas humanistas de hoy en día. Muchas ideas que no son buenas, muchos ejemplos que no están siendo tomados del patrón bíblico, sino de la mente ociosa, sucia de personas que no les importa arrastrar a multitudes hacia el infierno, hacia la perdición, hacia la inmoralidad. Si usted y yo no educamos a nuestros hijos, alguien más los está enseñando. Ponga cuidado, amado hermano, y no se vaya a sorprender, porque hay muchas filosofías humanistas hoy en día trabajando con nuestros hijos. Mire, desde hace mucho se está diciendo, y yo sé que esto puede traer problemas, pero a la verdad no me importa, no me quita el sueño, pero ya hace mucho se está hablando que se está trabajando por debajo del agua, por debajo de la mesa, como se dice. Dentro de las escuelas hay jesuitas, personas que están trabajando para producir un caos en el futuro. Están en las escuelas, están en la industria, están en el gobierno, y están trabajando para hacer un solo, vamos a decir, un solo movimiento ecuménico, una sola religión,
Y yo le digo una cosa, muchos de ustedes quizás aún reniegan de que Donald Trump está en la Casa Blanca. Yo le digo, gracias a Dios que Donald Trump está en la Casa Blanca. Mire, hace poco mi esposa me enseñó un reportaje donde alguien está proponiendo que a la escuela regrese la Biblia y que deberían de haber clases bíblicas en las escuelas para que los hijos aprendan, para que los niños aprendan algo bueno. Alguien dijo de eso y Donald Trump lo apoyó y dijo que él estaba de acuerdo. Cristianos bondadosos hicieron sus comentarios alabando a Dios, pero inmediatamente fueron bombardeados por personas que empezaron a decir: a mí nadie me tiene que decir qué religión se le va a inculcar a mi hijo. A mi hijo no le van a inculcar algo a la fuerza. A mi hijo no le van a estar enseñando cosas que yo no quiero que él reciba. Pero déjeme decirle, hay lesbianas, hay homosexuales en las escuelas enseñando inmoralidad, enseñando maldad, y eso el mundo lo aplaude, eso el mundo dice que bueno, nadie dice nada, pero llega la Biblia y todo el mundo lo rechaza. Hermanos, es tiempo de que despertemos. Están trabajando con la mente de nuestros hijos. Hace años atrás, ¿quién se preocupaba porque no traía el celular? Yo no soy tan viejo, pero crecí sin celular. Hace que alguien piense que yo soy un dinosaurio. Pero no pasaba nada por no traer un celular. ¿Quién sabe desde dónde usted se regresa cuando va en camino y se da cuenta que no lleva el celular? Parece que le hace falta la salvación y se tiene que regresar a buscarlo. Ya le trabajaron la mente. La sociedad, la filosofía humanista tiene dormida a la iglesia. Hermanos, hermanas, pongan cuidado en lo que sus hijos están mirando. ¿Alguien ha oído hablar del reto Momo? ¿Sí? Momo. ¿Dónde inició? En el Reino Unido, Inglaterra, Europa. Y ya se extendió a todo el mundo. Ya hay muertes en todo el mundo a causa del reto Momo. Hay padres, madres que le compran un celular a su hija, a su hijo, a chiquito, para que juegue el niño. Esos terroncitos con ojo ya nacen con un celular en la mano. Y ya no lloran por la tetera, pero lloran si no tienen el celular en la mano. Porque como los padres, las madres les están metiendo esas cosas en la mente, el terroncito con ojo lo está recibiendo en su vientre. Y ya nace pidiendo celular. ¿Usted creció con celular? ¿Usted que vino de México, El Salvador, Centroamérica? No estoy hablando de los coconuts, de los que venimos de afuera. Momo está en videos. Y está en WhatsApp, you know what. Una llamada. Se han oído comentarios que han llamado a ese número de WhatsApp y alguien contestó, ¿saben dónde? En Japón. Para sorpresa de los que han llamado, la persona al otro lado de la línea sabe su nombre y conoce prácticamente el historial de su vida. Sabe lo que usted está pasando. Entonces ese personaje, obviamente dominados por el diablo, están metidos allá en los cines, están metidos en Hollywood, están metidos allá en Walt Disney, donde salen muchas cosas, donde se promueve la homosexualidad, el lesbianismo, el satanismo,
satanismo y todas esas cosas. Y nuestros hijos jugando esos videos. ¿Por qué cree que esos niños no quieren soltar el celular? Hay influencias demoníacas, hermano, y usted y yo bien dormidos. Momo conoce la situación que está viviendo y empieza a manipular la mente de la persona que le habló. Momo le conoce su vida, ahora sí lo empieza a manipular y le dice: si no haces lo que yo te voy a decir, en la noche voy y te mato. ¿Y qué es lo que les dice Momo? Córtate. Yo no sé si usted, padre, ha visto a sus hijos con cortadas. Tenga cuidado, porque Momo puede estar detrás de todo eso. Y Momo es un demonio. Córtate aquí, córtate allá. Otra cosa que les dice es: agarra un cuchillo y póntelo en el pescuezo. Ábrele la llave del gas. Ahórcate. Y hay mucha gente que está muriendo a causa de eso. Usted puede decir: mi hijo está mirando videos inocentes. En esos videos inocentes ahí se están metiendo. Y nuestros hijos están siendo manipulados por ese tipo de personas. Si usted no los quiere educar, alguien más se los está educando, y de mala manera. Así que, hermano, yo les recomiendo que en lugar de agarrar una actitud arrogante y decir: nadie me va a decir cómo corregir a mis hijos, lo mejor es que nos pongamos sumisos debajo de la mano de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados. Porque créanme, más adelante vamos a hablar de los malos y de los buenos ejemplos, de las debilidades y pecados de los padres. Sí, porque oímos la palabra azotar, corregir, y dicen: ese es un salvaje. ¿Cómo que corregirlo? Está chiquito. Ese terroncito con ojos ya sabe desde que nace cómo hacer las cosas. ¿Por qué le pide teléfono en lugar de la tetera? ¿Ah? Usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Despertemos del letargo en el que nos encontramos. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Vivamos vidas que alaben y glorifiquen a nuestro Dios. Es lamentable lo que está pasando. Y, hermanos, se puede entender de gente de allá afuera, de gente sin conocimiento. Pero nosotros, hijos de Dios, no puede ser. Debemos de tener cuidado con lo que está pasando. Alguien, por los videos, por el teléfono, está manipulando la mente de sus hijos. Miren, aquellos que trabajamos sabemos cómo está la situación allá afuera. Ya se corre el dicho: ya no los hacen como antes. Hablando de los trabajadores, llegan estas nuevas generaciones a los trabajos, y, hermano, si es alguno de sus hijos, yo no le voy a decir I'm sorry, pero se lo voy a decir: son unos buenos para nada en el trabajo. En serio, son buenos con el celular, con la tecnología, y se le miran los dedos. Mira, esos muchachos ya no. Yo para textear tengo que estarlo mirando y picándole. Los muchachos ya no miran el teléfono, ya saben dónde está cada letra. Hermanos, si así fueran diligentes para aprender otra cosa. Oiga, a mí de veras se me hace difícil la tecnología. Alguien traía uno de esos flip-over y preguntaron: ¿traes un smartphone? Dijo: sí, sacó su flip-over. Dijeron: ese teléfono no es inteligente. Dijo: sí, sí lo es, sí lo es. Es más inteligente que yo. Eso es un smartphone. A los viejones nos cuesta dominar esas cosas.
pero los muchachos son muy hábiles con él. Pero trate de enseñarlos a hacer algún trabajo físico, se les dificulta aprender. No quieren, esa es la realidad. No quieren. Y por eso parece que no aprenden. ¿Por qué aprenden otras cosas tan fácilmente? Si hay alguien que es inteligente, son ellos. Esos mensajes subliminales, usted y yo, viejones, no los pescamos tan fácil, que ellos los captan rápido. Ellos los captan. Eso se les está trabajando la mente. La Biblia habla, y esto es un paréntesis ahí, de la apostasía que habrá en los postreros tiempos. Y esos postreros tiempos ya estamos en ellos. Gente apartándose de Dios. El mundo está preparado para el anticristo, hermanos. Porque ya a lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno. No quieren que regrese la Biblia a las escuelas. Pero no hay problema si un homosexual, una lesbiana está dando clases ahí, impartiendo sus vidas de inmoralidad. Oh, eso es ok. No hay nada malo en ello. La Biblia dice que sí. El problema es, hermanos, que mucha gente de Dios, cristianos evangélicos, están rigiendo sus vidas de acuerdo a la filosofía humanista y no de acuerdo al patrón de Dios. Despierte, vuelva al principio, hagan un alto en el camino, dijo Jeremías, párense y pregunten por las sendas antiguas. Estamos mal y es tiempo que reaccionemos. Vamos a seguir. Dice aquí, al mantenernos sumisos a la disciplina de Dios, permitimos que su disciplina nos moldee a su imagen. Esa imagen que hemos perdido, Él nos ayuda a recuperarla. Si interrumpimos esta disciplina, es probable que tenga que enseñarnos durante un periodo más dilatado, empleando métodos instructivos y por ello más difíciles. Hay grados en la escuela de Dios y los ascensos solo vienen cuando hemos aprendido nuestras lecciones. Hay ascensos, ¿verdad que los hay? Mire, hermano, allá afuera, por ejemplo, hablando del trabajo secular, ningún patrón quiere a un trabajador flojo, irresponsable. El irresponsable es flojo, que llega tarde, que es rebelde, se rebela por todo. Le dicen que es 30 minutos de lunch y quiere agarrar una hora. Y todavía viene amarrándose las agujetas de los zapatos. Y viene arrastrando los pies muy apenas. Y todavía tienen el valor y el pudor de decir que cuando le van a dar un aumento. El ascenso viene cuando se ha cumplido. A la persona responsable, trabajadora, disciplinada, sumisa, todo el mundo la quiere en su trabajo. Y por lo regular van a venir los ascensos. En la vida del cristiano, hermanos, es lo mismo. Estamos hablando o terminando en una clase con los nuevos convertidos de vidas equilibradas. Y allí habla, y se toma el texto, uno de los textos hablando de Jesús, donde dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, hablando del aspecto intelectual, espiritual y social. Y ahí yo les estaba diciendo y hablando con ellos que es importante que aprendamos como cristianos la escuela de Dios, y que si quieren trabajar, les animaba a que trabajen, a que busquen, que hablen con el pastor, pero que no se preocupen por empezar de arriba. Hay que empezar de abajo. El problema hoy en día es que queremos los reflectores, queremos que se nos mire,
Yo les decía, no se apuren si los miran o no los miran los pastores, preocúpense de que Dios los está mirando. Y les compartía mi testimonio, cómo empecé trapeando el piso, barriendo el templo, recogiendo papeles llenos de suciedad allí de las bancas. Sí, porque algunos de ustedes hasta eso no se suenan la nariz y no se llevan el papelito, ahí lo dejan, ¿verdad? Eso se lo dejo simbólicamente. Llegaba cambiadito y todo, y había que llegar limpiando. El domingo por el servicio del viernes vivíamos lejos y no podía hacerlo, entonces llegaba temprano para hacerlo. Y trabajé por años sin que me pagaran, sin importar si me miraban o no, pero de allá Dios me sacó y me llevó y me ascendió y me llevó y no sé qué soy ahora, pero aquí estoy. Lo que sé es que ya no estoy barriendo, espero que no se enoje conmigo y me ponga a barrer. Sí, porque un día llegó un muchachillo ahí que no podía trabajar y le dije, hiciste enojar a tu mamá, ¿verdad? Y se ríe, ¿por qué? Y pues te mandó a trabajar, ¿qué le hiciste? Casi nada, ni me embaracé a mi novia. Bueno, pero que no se enoje, no haga enojarlo al pastor y me ponga a barrer, pero si me pone, aquí estoy, conozco el área. Debemos, hermanos, ser sumisos. Debemos ser obedientes, no rebeldes. Llegar temprano a los servicios, sí, porque quieren que el pastor los ponga a hacer algo, pero llegan a la hora de despedir el servicio. Se aparecen cada mes y otros más vienen cuando van a participar en algo, pero no esté pisando algún callo. Ya el pastor ya le dijo, no, salió de mi pensamiento, de mi convicción. Vengo espiritual ahora, traigo tino de profeta. Hermanos, los ascensos vienen cuando aprendemos la lección. Entendamos eso. Seguimos leyendo. El Padre instruye a su Hijo porque lo quiere y porque desea lo mejor para él. Dios nos quiere demasiado como para dejarnos desarrollar de manera natural. ¿Dónde está Dávila? El junior no, el viejo. Afuera, el viejo. Bueno, alguien que sepa de árboles, de plantas. No, ahorita nadie va a levantar la mano. Bueno, déjame, me atrevo yo entonces. Mire, aquí está hablando de desarrollar de manera natural. ¿Qué sería dejar desarrollarse a un árbol de manera natural? Dejar que un árbol, vamos a ir específicamente de frutas, un árbol frutal, dejarlo desarrollarse de forma natural sería no echarle agua o no regarlo, no arrimarle tierrita, no echarle fertilizante. Lo deja que crezca naturalmente, pero obviamente ese fruto no va a ser muy bueno porque no le echó nada, peligro y hasta se le seque. Pero cuando usted quiere que ese árbol dé buen fruto, le echa agua, le arrima tierra, le echa fertilizante, y si se va yendo chueco, lo amarra, le pone algunos mecates o le pone unos palos, unos soportes para que crezca derecho. De la misma manera nuestros hijos, usted y yo no podemos dejarlos crecer de manera natural, que hagan lo que ellos quieran y se vayan por donde quieran. No debemos hacer eso. Si queremos que crezcan derechos, que se vayan derechos en la vida, hay que arrimarles agua, tierra, fertilizante, y eso quiere decir la vara cuando hay que arrimarla. Echarles tierrita es disciplinarlos, es echarles tierra, es ponerles un soporte para que ellos se vayan derechos en la vida. Hay que ayudarlos, no podemos dejarlos crecer de manera natural.
Y hay papás que tienen el pudor. No, si ya le dije que no haga nada, que no lo haga, que no, que eso es malo. Pues sí, pero Junior, tarde o temprano se da cuenta que eso es todo lo que le va a decir. Ya le dije que no, ya le dije que no se puede, pero Junior le toma la medida, hablando de su hijo. Y ya sabe que no le va a pegar, que no le va a hacer nada, entonces él se va por donde quiere. No hay un soporte, no hay un mecate, no hay nada, no hay tierrita, no hay fertilizante. ¿Cómo va a crecer derecho? Es tiempo de despertar, hermanos. No tema disciplinar a su hijo. No estamos entrando, estamos nomás introduciéndonos allá. No, si le falta mucho, espérense. Y no vaya a venir con un casco de esos como los del Tom Brady. ¿O cómo se llama ese de los Patriotas? Todo protegido, pues, para que no le llegue la palabra. No venga hacia el descubierto y lo que es para usted se lo agarra, ¿oyó? No vaya con que no, que si no. Debemos nosotros hacer nuestro trabajo, amados hermanos. Los muchachos no van a hacer caso con palabras solamente. Y se va a dar cuenta más adelante. Sí. Porque vienen con cosas ahí ya dentro de ellos. Seguimos leyendo. En el ámbito espiritual, los que no experimentan la disciplina de Dios son bastardos. Es fuerte la palabra. En el ámbito espiritual, los que no experimentan la disciplina de Dios son bastardos, no hijos verdaderos. A fin de cuentas, el hortelano no poda espinos, pero sí las vides, como en lo natural, así en lo espiritual. Ahora yo le pregunto, y con esto vamos a terminar por hoy. ¿Qué es usted o sus hijos? ¿Cargos, espinos o vides? Juan capítulo 15 nos habla que Él es la vid verdadera. Nosotros somos las pequeñas vides, le digo vides, los pámpanos. Y a las que se podan son las vides. A los espinos se les deja que crezcan natural. Esos son, como quien dice, bastardos. No son buenos, no son hijos. A las vides se les poda. Y es por eso que Dios nos poda a nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de podar a nuestros hijos. Póngase de pie, por favor. Creo que son las 8:30. ¿Estoy bien?